Sefer, de libros y autores. Es un placer recibir en Radio Sefarad a Vera Cataño. Bienvenida. ¿Qué tal, Raquel? Un placer también mío el poder estar con vosotros. Te lo agradecemos doblemente porque hace muy poco que nos dejó tu padre, el poeta José Carlos Cataño, que es de quien vamos a hablar. Y claro, nadie mejor que tú para hacerlo, Vera, porque así nos acercas a esa doble dimensión de padre, persona, guión poeta, que no sé si se puede disociar. Yo creo que mi padre era poeta todo el tiempo, es decir, yo creo que lo llevaba en la sangre y que solamente viendo, por ejemplo, cómo movía sus manos, eso era poesía, ¿no? Luego, por supuesto, toda una vida entregada a la escritura y muy concretamente a la poesía, pero no creo que se pueda separar, y de ahí también el dolor de esta pérdida, porque es eso, más que un padre se pierde también un maestro, se pierde a una persona pues muy importante, con muchas ideas, muy ingeniosas. Y pues ese también es el dolor de estos días, como te imaginarás. Bueno, este programa también quiere ser un homenaje a tu padre. Y Vera, no sé si quieres destacar alguna obra para que nuestros oyentes empiecen a familiarizarse, si no lo han hecho ya, con el trabajo de tu padre. Sí, pues mira, Raquel, yo creo que una obra que sería bastante oportuna, teniendo en cuenta del medio en que estamos hablando, es De tu boca a los cielos. En este caso yo os hablaba de su vertiente como poeta, pero él también escribió esta novela, De tu boca a los cielos, que es de las pocas, de hecho creo que solamente hay otra más en España, que se hayan publicado en jaquetía. Aquí todos sabemos lo que es la jaquetía. Mi padre quedó fascinado con la jaquetía cuando la descubrió, porque bueno, también os contaré un poco cómo fue su relación con el judaísmo. Y esta novela, que además es muy fácil de leer, es muy amena, pues es toda ella con expresiones en jaquetía. Entonces, claro, para los que conocemos la jaquetía es sonrisa tras sonrisa cuando uno se va encontrando, sobre todo por eso, porque no estamos acostumbrados a leer libros que contengan esta joyita, ¿no?, que todavía nos queda de la jaquetía. Desde luego que sí, y que lo haya hecho un canario, un español. Bueno, ¿cómo se conecta tu padre con la jaquetía? ¿Cómo vivía su judaísmo? ¿Y cómo se ve esta identidad reflejada en su obra, aparte de en esta novela De tu boca a los cielos? Exacto, pues mi padre desde bien pequeño empezó, en realidad él nació en el seno de una familia cristiana, pero desde pequeño, y eso lo contaba su hermana estos días justamente, se empezó a interesar por el judaísmo. Él siempre fue una persona muy curiosa y le llamó la atención el judaísmo, y entonces poco después o un tiempo después conoció a mi madre, judía sefardí, y ahí quedó. Bueno, de hecho, una de las cosas que más le gustó de mi madre fue precisamente el hecho de que fuera judía. Entonces, pues ahí empezó. Mi madre, la verdad, que no pretendía, digamos, que él se convirtiera ni nada por el estilo, pero bueno, para mi familia sí que era importante, para mis abuelos, y mi padre finalmente decide dar ese paso. No fue nada fácil, fue un complejo proceso para poder convertirse, pero que lo vivieron. Bueno, esas anécdotas quedan en la familia de cómo lo vivieron, de tuvieron que desplazarse a Niza, pero bueno, ahí empezó una relación muy bonita realmente de mi padre con el judaísmo, porque incluso, fíjate, Raquel, que con el tiempo mi padre se separa de mi madre, y uno pensaría, bueno, pues a lo mejor ahora lo del judaísmo, pero no, él lo siguió manteniendo. Y de hecho con su actual pareja, con Carmina, le enseñaba muchas de las cosas, de nuestras costumbres, y ahora hacía relativamente poco estaba incluso haciendo un curso de hebreo antiguo. Es decir, que su interés no solo no decayó, sino que se mantuvo, y ahora últimamente estaba precisamente intentando aprender hebreo antiguo. Entonces, sobre lo que tú me preguntas de su obra, sí, quizás el caso más concreto sería De tu boca a los cielos, que ya digo, es una obra muy singular que escribió él. Luego también, por ejemplo, encontramos un poema que se llama Kadish por Abraham. A él el Kadish era algo que le emocionaba profundamente. Eso es algo que sabíamos. Y cuando murió mi abuelo Abraham, que no es otro que el padre de mi madre en este caso, y era alguien muy querido por mi padre, y bueno, mi abuelo también quería muchísimo a mi padre, pues él escribe este poema que se llama pues literalmente Kadish por Abraham. Luego, de resto, en su obra yo lo que creo es que encontramos mucho esa parte quizás más filosófica, más de interrogación, de no conformarse, que tanto define al judaísmo, ¿no? Y así él me lo ha trasladado, esa búsqueda incansable de la verdad o de las verdades,
ese cuestionamiento, ese autocuestionamiento. Creo que eso es una de las características de la obra de mi padre y también es algo muy judío. Desde luego. Ha habido, el gran escritor, también canario, Juan Cruz, y también su editor, Manuel Borrás. He podido leer estos días en prensa, Vera, que le definían como una personalidad fuera de discusión, un outsider, siempre consecuente. ¿Estás de acuerdo con esta definición que han hecho de tu padre? Yo no sé si diría outsider. Puede ser un concepto que pueda crear cierta confusión. Yo lo que creo es que era alguien muy único en el sentido de que no seguía modas. Él escribía poesía, y una poesía que no es precisamente fácil. Algunas veces le habían llamado, de estas clasificaciones que se suelen hacer, pues que si él pertenecía a la corriente del hermetismo. Y yo me acuerdo que él me decía, o me daba a entender como que no era exactamente eso. Es decir, él lo que pasa es que escribe en carne. Realmente eso creo que uno cuando lee la poesía de José Carlos Cataño se da cuenta que está accediendo a algo muy íntimo de él. Entonces, no sé si es tanto el hermetismo como el hecho de que esa es su manera de sentirlo y así lo expresaba. Yo creo que se puede llegar a entender, tampoco es algo imposible, pero me refiero que es alguien que pues podría haber escrito otro tipo de libros que quizás tuvieran una mayor salida comercial, hablando en esos términos. Y él siempre fue fiel a sí mismo, él siempre fue fiel a su poesía, a lo que él quería hacer, aunque eso entrañara dificultades y aunque ese fuera un camino mucho más difícil. Él siempre fue coherente, esa coherencia de su obra que destacan, si no me equivoco, tanto Juan Cruz como sobre todo su editor de Pretextos. Yo estoy totalmente de acuerdo, creo que hay una coherencia e incluso una continuidad, y es también bonito, yo en tanto que hija también es otra perspectiva, pero el ver la evolución de su obra, el cómo el José Carlos Cataño de estos últimos tiempos sí es una continuidad de lo anterior, pero también se ve cómo él logra hacer esa evolución. Yo lo que digo de alguna manera, siguiendo el título de lo que va a ser su obra diarística, que se va a titular Los que cruzan el mar, que finalmente mi padre cruzó el mar. Hablabas de esa obra que reúne sus diarios, porque todo su trabajo, tanto la poesía como la narrativa, es muy autobiográfico, ¿no, Vera? Claro, los diarios muchísimo, claro, la poesía también, pero la poesía también, sí, por eso antes también yo decía lo de que escribe en carne, porque es una persona, él decía que para él escribir era como una necesidad y era también parte de ese ejercicio de construirse, borrarse para poderse reconstruir, y eso que la gente hace, pues a veces de distintas formas, incluso se me ocurre en una terapia psicológica, por decir un ejemplo, él lo hacía a través de su literatura. Entonces él, sí, yo creo que estamos ante una obra realmente muy, muy personal, muy singular, de una potencia destacable. Y luego, pues sí, realmente los diarios, ahí es donde él habla más, habla de él, pero cuidado, porque también hay distintos tipos de diarios. Hay diarios que suelen ser más descriptivos, ¿no?, de pues las actividades que realiza el escritor en cuestión. En los diarios de mi padre encontraréis muchas reflexiones también sobre muchos temas. En ese sentido es entretenido porque habla desde situaciones de la realidad de Barcelona, donde él ha vivido los últimos años, hasta historias de autores como Rilke, que es uno de sus preferidos. Va hilando todas esas reflexiones, todas esas ocurrencias, esos paisajes, esos rastros que siempre están pendientes, están presentes, esos vencejos. Hay como elementos que se van de alguna manera repitiendo a lo largo de su obra y sí, es una obra muy, muy personal, Raquel. Claro, Rilke precisamente decía que si puedes vivir sin escribir, no debes escribir, y eso es algo que no le pasaba a tu padre, por lo que nos cuentas. Exactamente, así es. Para él era una necesidad vital. Se habla mucho, ¿no?, sobre si es el escribir para otros, el escribir para ser leído, y por supuesto que siempre hay una parte de eso, y mi padre también en conversaciones que habíamos tenido lo reconocía, que claro que había una parte que él también escribía para ser leído, pero principalmente era esa necesidad, ese fuego interno que te lleva. Hay personas que les ocurre, y mi padre era uno de ellos, a tener que explicarte el mundo y a ti mismo a través de la escritura, y eso es lo que hizo toda su vida. El próximo 21 de septiembre, en el marco de Sefer Barcelona, se va a realizar una lectura de la obra de tu padre en la Casa Adret.
¿Qué se va a poder escuchar allí, Vera, y cómo habéis seleccionado lo que la gente que esté presente va a poder escuchar? Pues mira, esa selección la estoy haciendo yo misma. Para mí la verdad que ha sido un honor que me encargaran esa selección. Por supuesto que me están ayudando Carmina, su pareja, y amigos que también, hubo otras selecciones que había anteriormente y me las comparten para también, pues por supuesto queremos encontrar la mejor selección, ¿no?, para un homenaje de estas características y para honrar esa obra tan valiosa. Entonces la selección en realidad estoy tratando de que, evidentemente elegir los poemas que me parecen que a mí más me gustan o que en general a su gente más próxima nos gustan más. En este sentido, las personas que asistan a ese homenaje van a poder escuchar poemas suyos de sus distintos libros, que son varios, pero luego también, y este es un pequeño adelanto, voy a leer un poema inédito, así que ahí estará la novedad porque todavía no ha sido publicado, y en cualquier caso va a ser un poco una visión de lo que es esta obra, porque se va a ver también al repasar estos distintos libros esa evolución del personaje, que creo que es importante y es bonito de ver, y también pues ese regalito que es también 1 o 2 poemas inéditos. Yo te voy a pedir otro para los oyentes de Radio Sefarad. No sé si quieres leernos alguno de los poemas o versos de tu padre. A ver, pues es que hay tantos tan buenos, Raquel, que es complicado. Déjame ver. Tengo justamente aquí su obra poética, que la mayoría los estoy extrayendo de aquí. Todos sus poemas entre 1975 y 2007, y precisamente se había publicado este año con la editorial Pretextos. Bueno, este es un poema extenso, yo solamente voy a leer la primera parte. Se llama Concédenos, oh Señor. Este libro pertenece a Disparos en el Paraíso, que fue su primer libro de poemas, y como digo, yo solamente voy a leer la primera parte. Concédenos, oh Señor, la medida de nuestro infierno, o si no, una lucidez para vivir tranquilos. No esta desazón de la barca sin mar, ni puerto que la ampare, que el amor también ha muerto. Haz de nosotros tu pasto de sabiduría. Sángranos hasta amasar la alegría de la sangre con lo que del dolor nos queda. Configura nuestro cuerpo único a la medida de nuestra muerte única. Muchísimas gracias, Vera, por este extracto del poema y por habernos acercado a la figura de tu padre, que descanse en paz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raquel. Un saludo para todos.